El mal de amores existe, es real, y las víctimas se cuentan por miles. Ahora, ¿por qué hay personas tan adictas a las relaciones que dejan cada día su dignidad y amor propio en el área de objetos perdidos para practicar un apego afectivo tan tóxico como destructivo? Estos perfiles son caracterizados por una clara inmadurez emocional, donde el amor se convierte de pronto en un amargo sucedáneo con graves efectos secundarios. Las personas adictas a las relaciones afectivas jamás darán forma a un vínculo saludable y feliz porque lo que crean son rehenes. Estas parejas eligen en el día a día un escenario de cautividad no pactada, en un ambiente de sufrimiento donde se sacrifican todo tipo de valores, todo tipo de principios morales, emocionales e incluso psicológicos. Y así, como suele suceder en cualquier otro tipo de adicción, no es nada fácil romper con un hábito alimentado por esa feroz necesidad, la de ser parte de alguien, la de plegarnos a los pies de una persona para sentirnos completos, nutridos, realizados. Cuando el cerebro se acostumbra a esa dinámica, a ese sucedáneo de mal amor o de droga envenenada, resulta muy difícil desapegarnos de la rutina conocida. El apego y la dependencia se producen porque nos sentimos incompletos. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. Por lo tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares y conceptos para satisfacer las necesidades internas. Como los utilizamos inconscientemente para satisfacer una necesidad interna, llegamos a identificarlos como propios y llegamos a verlos como una auténtica extensión de nosotros mismos. Experimentamos la pérdida del objeto o persona como una pérdida de una parte importante de nuestra economía emocional. Cuanta más energía emocional invertimos en el objeto o la persona, mayores son la sensación de pérdida y el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. El apego crea una dependencia, y esta, debido a su naturaleza, conlleva intrínsecamente el miedo a la pérdida. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede a la experiencia de la pérdida es el miedo a ella. Generalmente, nos defendemos de esto de dos formas. La primera, aumentando la intensidad del apego mediante intentos persistentes de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. Esta misma maniobra a menudo precipita la pérdida en las relaciones, porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y del fuerte control restrictivo que siente. Así, como lo que tenemos en mente tiende a manifestarse, el miedo a una pérdida puede ser el mecanismo que la provoque. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación, al que en el lenguaje de cada día damos el nombre de el juego del avestruz. A diario, vemos alrededor nuestro las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las tiene en cuenta. Por lo tanto, quien está en un proceso evidente de perder su trabajo, por ejemplo, tiende a no verlo. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo al garete no emprenden ninguna acción correctiva. El enfermo grave ignora todos los síntomas y evita la atención médica. El conductor ignora las claras señales de advertencia de un motor que funciona mal.
Todos nos hemos arrepentido alguna vez de no haber prestado atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para gestionar el temor a la pérdida, tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida. ¿Qué necesidad emocional satisface? ¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? ¿Podemos anticipar la pérdida y gestionar los temores asociados a ella, desarmando los complejos emocionales que representan las personas u objetos que tememos perder y soltando los sentimientos individuales que componen dichos complejos? ¿Cuál es la utilidad emocional para mí de esta persona? Amor, compañerismo, dedicación, diversión y distracción. ¿Perder a esta persona dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas? Al examinar esto, es posible reconocer y soltar un poco de ese miedo. Una vez que renuncias al miedo, no has de recurrir a la negación ni pretender que la persona vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira. La pérdida de algo importante con frecuencia despierta una sensación de rabia que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y en último término Dios, a quien consideramos responsable de la naturaleza del universo. La ira deriva de negarnos a aceptar que en esta vida todas las relaciones y las posesiones son transitorias. A la larga, tendremos que abandonar hasta el cuerpo físico, nuestro mayor apego, como todo el mundo lo sabe. Lo que es importante o reconfortante para nosotros se convierte en un apego permanente. En consecuencia, cuando esa ilusión se ve amenazada, experimentamos ira, resentimiento y autocompasión. Todos sentimientos que pueden derivar en amargura crónica. Así, al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede producir un cambio en nuestra posición filosófica, despertar en nosotros todos los apegos, volver a negar el hecho evidente de que todas las relaciones son transitorias e intensificar furiosamente los lazos existentes para compensar esa pérdida. Algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. En la fantasía, la mente trata de desarrollar técnicas para evitar la pérdida. Cuando la negación se derrumba y vemos que las manipulaciones no han funcionado, atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y sufrimiento. Se entrega la inevitabilidad del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo. Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor. En lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Te permites llorar la pérdida de una relación o de lo que fuere. Muchas veces la rabia no reconocida se proyecta sobre otras personas del entorno en forma de culpa. Más adelante, la culpabilidad proyectada sobre otras relaciones puede reforzar la pérdida al provocar otra pérdida mayor. Ahora, cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente a la resignación.
En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existe reticencia y se tarda en reconocer los hechos. En cambio, la renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Una oración muy linda para practicarla es la siguiente: Divinidad, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Uno de los orígenes de la culpa asociada al sufrimiento es la ira hacia la persona amada por haberse ido. Esta ira a menudo se reprime porque a la mente consciente le parece irracional. Entonces podemos empezar a observar nuestras propias áreas de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar dónde tratamos de recibir amor en lugar de darlo. Cuanto más amorosos somos, menos vulnerables somos al sufrimiento y a la pérdida y menos necesitamos buscar apegos. Cuando reconocemos y soltamos los sentimientos negativos y pasamos de la pequeñez del ser al reconocimiento de nuestra grandeza del ser, de modo que nuestra alegría proviene del placer de dar y amar, entonces somos invulnerables a la pérdida. Cuando encontramos dentro nuestro el origen de la felicidad, somos inmunes a las pérdidas del mundo. Si echamos una mirada crítica a nuestra vida, vemos todos los apegos y escapes en los que hemos caído. Cada uno de ellos representa una fuente potencial de dolor y sufrimiento. Entonces así podemos mirar nuestras relaciones amorosas más importantes y examinarlas honestamente. Y preguntarnos, ¿hasta qué punto sirven a nuestras necesidades egoístas? ¿Hasta qué punto utilizamos a la otra persona para explotarla en nuestro beneficio? ¿Hasta qué punto están los demás sirviendo a nuestra felicidad? Para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos: si fueran más felices dejándome, ¿cómo me sentiría? Esto revela en qué medida estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona. Hace más de 2000 años, Buda observó que la base de todo sufrimiento humano son el deseo y el apego. Y la historia humana no ha hecho sino confirmar la verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución a ese dilema? Solo nuestra pequeñez promueve el apego. El pequeño yo está controlado por un conjunto de programas asustadizos e inadecuados que sin saberlo permitimos que nos manejen. El condicionamiento, la programación mental. Pero al dejar ir, desactivamos estos programas para que dejen de manejarnos. Entonces somos libres de expandir la mayor conciencia de nuestro ser más elevado, esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior. Ama,
en lugar de pedir amor. Esto significa que en todo momento estamos rodeados por el amor, que es ilimitado. La persona que ama atrae el amor automáticamente. Entonces, al soltar de forma constante nuestros sentimientos negativos, nos curamos del dolor presente y prevenimos el dolor futuro. El miedo es reemplazado por la confianza, que viene acompañada de una profunda sensación de bienestar. Nos hacemos inmunes al sufrimiento de la pérdida cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, que es la personalidad o el ego, por la del ser, que es la divinidad que habita en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser, que es eterno, en lugar de en el pequeño yo, que solo es transitorio.